tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro que hoy nos convoca del ciclo de conferencias por los 25 años del Sanatorio del Salvador. Vamos a dar comienzo a este webinar en función de todos los que se han conectado con puntualidad, lo vamos a iniciar ahora, ¿sí? Mi nombre es Natalia Rubio, estoy participando junto al Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio del Salvador en la organización de este ciclo que celebra los 25 años del sanatorio, con 25 webinars, todos con disertantes muy destacados. En el día de hoy, la conferencia está organizada por el Servicio de Diabetes del Sanatorio del Salvador, y el título es Diabetes, Realidad y Perspectivas en Latinoamérica. La disertación central estará a cargo del doctor Enrique Caballero. Él es endocrinólogo, investigador clínico y profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard de Boston. Se está conectando desde los Estados Unidos, así que le damos una cálida bienvenida al doctor, le agradecemos muchísimo que esté conectado. Enseguida va a ser presentado más completamente, porque la verdad que su currículum es enorme. Al finalizar su presentación vamos a contar con un panel de especialistas moderado por la doctora Maya Herrero. Ella es la jefa del Servicio de Diabetes del Sanatorio del Salvador. En el panel vamos a contar con la presencia del doctor Andrés Peñalosa, él es director médico del Sanatorio del Salvador, además especialista en diabetología y miembro del servicio, por supuesto. También con el doctor Alejandro Daín, él es miembro del servicio de diabetes, Alejandro Daín es coordinador del área de nutrición en la maestría de nutrición y diabetes, y el doctor Santiago de Loredo, jefe del servicio de diabetología del Hospital Privado de Córdoba. Vamos a pasar ahora a comentar algunas cuestiones técnicas respecto a este webinar, que al tratarse de un Zoom para una numerosa audiencia, tiene ciertas particularidades. Ustedes van a ver a los panelistas conectados con sus cámaras y micrófonos encendidos, y la audiencia por defecto tiene micrófonos y cámaras apagadas. Entonces, para la formulación de preguntas, que está habilitada permanentemente, lo van a poder hacer en el botón inferior de la pantalla del Zoom, donde dice preguntas y respuestas. Allí los invitamos a dejar sus inquietudes, que serán respondidas luego de la disertación del doctor Caballero. Vamos a agradecer a las instituciones de salud que nos acompañan en este ciclo y que vienen avalando cada una de nuestras conferencias. Estas instituciones son la Universidad Católica de Córdoba, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el Círculo Médico de Córdoba, también el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, y también la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA-CEDIM. Esta conferencia en particular, a su vez, está avalada por la Sociedad Argentina de Diabetes, Capítulo Córdoba. Agradecemos especialmente a las autoridades de todas estas instituciones que están conectadas y apoyan nuestro ciclo. Ahora bien, vamos a presentar un breve material audiovisual y a continuación el doctor Héctor Cámara va a dar algunas palabras de bienvenida. Él es el jefe de capacitación, docencia e investigación del Sanatorio del Salvador y también es el jefe del servicio de diagnóstico por imágenes. Compartimos las imágenes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias que realizamos
para celebrar los primeros 25 años del Sanatorio del Salvador, fundado en el deseo del profesor doctor César Arturo Vigo de constituir una institución polivalente en la que pudiéramos atender a nuestra familia. Desde la fundación, el crecimiento del sanatorio ha sido planificado, permanente y progresivo, desarrollando las numerosas áreas que hoy lo conforman y que están generando este ciclo de conferencias. A pesar de las crisis sociales y económicas que hemos sobrellevado en estos 25 años en el país, el sanatorio pudo lograr la experiencia y sostener el crecimiento que hoy lo caracterizan. Haciendo aparte de la crisis externa, todo crecimiento supone dificultades internas en la adaptación de una institución de salud y de los servicios que la constituyen. Sin embargo, los miembros del directorio, con el apoyo de los profesionales del sanatorio, supieron mantener en alto los objetivos de proveer la mejor calidad de la atención y de la salud con un modelo de gestión que no solo permitió la supervivencia, sino su crecimiento progresivo. El Sanatorio del Salvador actualmente es una institución polivalente de alta complejidad que provee servicios médicos generales y especializados en la consulta externa y en la internación. Servicios médicos centrales como terapia intensiva, guardia central, laboratorio, diagnóstico por imágenes y servicios administrativos de gestión comercial y financiera con auditoría médica permanente. La constante inversión en recursos humanos, en tecnología para la atención de la salud y en informatización institucional, hoy posicionaron al sanatorio como una alternativa de referencia de nuestra ciudad y de toda la región. El Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación también participó de este crecimiento y hoy coordina la formación de posgrado de 70 residentes en 13 carreras de especialización de medicina y participa en la docencia de grado y posgrado de otras carreras de la ciencia de la salud. Sean entonces bienvenidos a este ciclo de conferencias que servirá como un canal de transmisión de la jerarquía profesional y de la calidad humana de los diferentes servicios que conforman el sanatorio, así como un merecido homenaje a su fundador y a todos los que hoy formamos parte del sanatorio y que estamos celebrando estos primeros 25 años de existencia. A continuación, los invito a escuchar a la doctora Maya Herrero, jefa del Servicio de Diabetes del Sanatorio del Salvador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es para mí un gran placer como jefa del Servicio de Diabetes del Sanatorio del Salvador poder dar inicio a esta charla que para mí particularmente tiene un sentimiento particular y emocional, una carga emocional muy importante, porque quien va a dar la charla fue uno de los grandes profesores que he tenido en mi carrera como diabetóloga. Por lo tanto, para mí es un gran honor estar hoy acá presentándolo a él. Quiero que conozcan un poco, yo soy la jefa del Servicio de Diabetes del Sanatorio del Salvador. Nuestro servicio cuenta con varios profesionales, el doctor Peñalosa Andrés, la doctora Chazarreta Lorena, la doctora Romero Silvana. Somos un servicio joven, con una gran capacidad de crecimiento, gracias al sanatorio que nos brinda eso, y con muchas expectativas. También contamos con la ayuda de otros servicios, fundamentalmente en el área de internación, con el servicio de clínica médica, y en el área de atención de los pacientes diabéticos con el servicio de endocrinología a cargo de la doctora Brecht Graciela. Yo no les quiero robar mucho tiempo, la verdad que quiero que todos escuchemos al doctor Enrique Caballero todas las cosas lindas que tiene para decirnos y la gran capacidad académica que él tiene, por lo tanto lo mío va a ser una breve introducción para insertarnos en el tema sobre diabetes, realidad y perspectiva en Latinoamérica. Lo cito al doctor Elliot Choslin, porque el doctor Enrique Caballero viene de Harvard. Ya él en 1921 decía que no podía creer la gran prevalencia de diabetes y el crecimiento que la diabetes tenía. En 3 décadas había crecido, se había duplicado en aquel momento, en el año 1921. Si vemos a futuro, las predicciones son que en el año 2030 tengamos más de 360 millones de personas que padezcan diabetes,
y un aumento del 42% en los países desarrollados y del 170% en los países de desarrollo. Cuando hablamos de Latinoamérica, sabemos que la mayoría de nuestros países que conforman Latinoamérica son países en vía de desarrollo, o sea que muy probablemente tengamos muchos pacientes por ver, por atender y por tratar de evitar y de ver cómo solucionamos esto que va a ser realmente un problema de salud. En Argentina, 1 de cada 10 pacientes de 18 años o más tiene diabetes, y la prevalencia es del 12,7% según las últimas estadísticas de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2018. Ahora sí, quiero presentarles al doctor Caballero Enrique, que nos va a hablar sobre diabetes, realidad y perspectiva en Latinoamérica. El currículum de él realmente es bastante más largo de las pequeñas cosas que yo voy a decir, pero hay cosas que quiero destacar y quiero nombrar. Es endocrinólogo, investigador clínico y profesor en la Escuela de Medicina de Harvard-Boston, director de los programas internacionales en diabetes en la Escuela de Medicina de Harvard, fundador de la iniciativa en diabetes para la comunidad latina en el Centro de Diabetes Joslin, en donde tuve el honor, el placer de poder estar ahí, y actual director del programa de diabetes para la comunidad latina en el Departamento de Endocrinología del Hospital Brigham and Women's, coinvestigador del Programa Nacional de Prevención de Diabetes y el Look Ahead de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Fue galardonado con varios premios por su compromiso y ayuda a las comunidades latinas y más necesitadas en la lucha contra la diabetes, premio Husay, el premio Alpha Care. Por lo tanto, creo que estamos frente a la persona indicada para que nos hable sobre realidad y perspectiva en Latinoamérica sobre diabetes. Y al finalizar la charla contaremos con panelistas como también médicos y amigos y excelentes profesionales. El doctor Dain Alejandro, que es doctor en medicina, especialista en medicina interna y nutrición y diabetes. El doctor Santiago de Loredo, jefe del servicio del Hospital Privado y el Hospital Ferreira. Y Andrés Preñalosa, que ya lo hemos presentado, que es director médico del Sanatorio del Salvador, miembro del servicio de diabetes y especialista en terapia intensiva. Ahora sí le doy la bienvenida al doctor Enrique Caballero. Muchas gracias, Maya, por la invitación y por la presentación. Agradezco a todo el grupo por invitarme a esta celebración tan importante de su sanatorio y para toda la audiencia. Siempre es grato ver que esfuerzos que seguramente iniciaron de cero han producido realmente frutos importantes. Se necesita obviamente todo este tipo de trabajo para ayudar a tanta gente, así es que los felicito de antemano y me siento muy honrado y contento de estar aquí con todos ustedes. Como dijo la doctora Herrero, tuve el placer, el gusto de conocerla cuando ella estuvo en nuestro programa allá en Harvard durante un buen tiempo, familiarizándose con muchas de las cosas del manejo, que estoy seguro que ahora ella ha tomado mucho en cuenta para seguir adelante en su brillante carrera. Así es que muchas gracias por la invitación. Y quiero decir de antemano que por supuesto no puedo hablar de todo lo que existe en diabetes en tan poco tiempo, pero he escogido algunos aspectos que espero sean de interés y si tenemos tiempo al final me gustaría, si hay algo que no cubrí, con mucho gusto lo podemos abordar. Mi intención es resaltar algunos aspectos que me parece que tienen tal vez un poco más de congruencia e importancia para todos ustedes en la región, pero insisto, estoy abierto a discutir otras cosas si así se requiere. Empiezo diciendo, y esto está muy de la mano con lo que acaba de decir la doctora Herrero, que la diabetes es un problema mundial, obviamente en Argentina y en otros lugares no es la excepción. Estos son datos muy recientes de la Federación Internacional
de diabetes, que ustedes pueden accesar estos datos. El nuevo Atlas del año 2021 ya está disponible. Y esto es el dato de la región de Centro y Sudamérica, donde, como decía la doctora Herrero, en términos generales, 1 de cada 10 adultos tiene diabetes. Hay una gran cantidad de personas que se espera va a crecer en los próximos años. Un problema importante es que muchos no se han diagnosticado. Muchos tienen prediabetes y quiero hablar un poco más de este aspecto. Muchas de las muertes relacionadas con diabetes ocurren en personas menores de 60 años. Es un problema también que puede afectar a la mujer en el estado de embarazo, la diabetes gestacional y bueno, la cantidad de dinero que se que se gasta en el manejo de la diabetes es sumamente importante. Me di a la tarea ayer justamente al finalizar esta presentación de ver qué datos había sobre Argentina y esto es lo que encontré de la Federación Internacional de Diabetes. Pueden o no ser los datos más recientes porque eso depende de lo que cada país proporciona a la federación, pero el punto muy alineado con lo que ya escucharon ustedes es que cada vez habrá más personas con diabetes. Estos son los datos del año 2000 al 2045 y esto es por miles de personas, entonces estamos hablando de 760,000 personas. Esto es en adultos entre 20 y 70 años de edad, es decir, no captura a toda la población, pero el punto importante es que habrá cada vez más casos con diabetes. Eso me parece que es una proyección en todos lados. Pero también estamos hablando de no solamente las personas con diabetes, sino aquellas con prediabetes, es decir, gente con intolerancia a la glucosa y glucosa alterada en ayuno. Aquí ustedes ven las cifras, la proyección para los próximos años. Esto, por supuesto, aplica más a la diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, obviamente no es tan común como la diabetes tipo 2, pero también los datos demuestran que va en aumento prácticamente en muchos lugares del mundo y seguramente no es la excepción en Argentina. Ahora, no es solamente el que hay más casos con diabetes y habrá más casos en el futuro, sino que esto está causando estragos no solamente a los pacientes, a las familias y a la sociedad por los aspectos médicos, sino también el aspecto económico, porque los sistemas de salud son quienes tienen que afrontar este problema de la diabetes. Y hace algunos años nos dimos a la tarea de estudiar estos datos acá en Estados Unidos en un sistema que probablemente ustedes han escuchado que se llama Medicare, que es el que cubre a las personas mayores de 65 años y en algunas ocasiones aquellos que no tienen acceso a los sistemas habituales de salud. Y el punto clave es lo que ustedes ven ahí en la pantalla, que se gasta mucho dinero en una proporción muy pequeña de pacientes. El 70% de todo el dinero disponible en el sistema de salud se va en 10% de las personas con diabetes. ¿Quiénes son estas personas? Por supuesto, aquellas que tienen complicaciones crónicas de la enfermedad. Lo que cuesta mucho dinero para los sistemas de salud es la diálisis, la hemodiálisis, las cirugías cardiovasculares, las amputaciones, la ceguera, problemas de enfermedad vascular cerebral. Es decir, a todas estas personas, por supuesto que hay que ofrecerles la mejor atención posible y estoy seguro que eso lo están ustedes haciendo también, pero esa no es la solución para el problema de la diabetes o no es el único aspecto a tocar para poder ayudar a las personas con diabetes, sino tratar de identificar más tempranamente la enfermedad y tratarla adecuadamente para evitar que justamente las personas desarrollan estas complicaciones. Ahora, si nos preguntamos, bueno, ¿qué tal nos está yendo en el manejo de los pacientes con diabetes? Y seguramente ustedes tienen sus propios datos. Hay una incongruencia entre la ciencia que se vive en la actualidad, que es la mejor etapa en la historia de la diabetes. Tenemos más tecnología, tenemos la cirugía bariátrica, tenemos medicamentos, tenemos tecnología, monitores continuos de glucosa, telemedicina. Es decir, ha habido tantas cosas fascinantes que se han incorporado, pero al final la mayoría de las personas con diabetes no está alcanzando las metas de tratamiento básicas. Aquí tenemos los datos proporcionados por lo que es el estudio conocido en Estados Unidos como el National Health and Nutrition Examination Survey, que es un estudio poblacional que se hace cada cierto tiempo. Y aquí lo que vemos es que
si acaso una de cada 5 personas alcanzan las metas básicas de tratamiento, y si uno es un poco más laxo en los criterios para establecer buen control, podemos decir que una de cada 3 personas. Independientemente de cómo se vea esto, la mayoría de las personas con diabetes en Estados Unidos y seguramente en muchas otras partes del mundo no alcanza el control que se pide para la diabetes, para la presión, para el colesterol, para dejar de fumar, a pesar de que tenemos en teoría las estrategias para lograrlo. Es decir, hay esta brecha entre lo que sabemos y lo que realmente está ocurriendo en la práctica clínica. Aquí tenemos datos de este mismo estudio comparando 3 periodos que ustedes ven aquí representados por las franjas, las barras de distinto color. Y lo primero que ven es que en realidad las barras están más o menos del mismo tamaño, lo que quiere decir que a pesar de todo, a lo largo de los años no se está mejorando este proceso, esta meta de alcanzar esos objetivos de tratamiento. Y lo otro que ven es que, por ejemplo, aquí cuando vemos del lado derecho, lo que es la combinación de A1C, que es un control de la diabetes, la presión arterial, blood pressure, colesterol y el no fumar, estamos hablando de menos de una de cada 5 personas en Estados Unidos que lo está logrando. Es decir, hay una diferencia abismal entre lo que en teoría podríamos lograr y lo que se está alcanzando. Ahora, si vemos que esto es todavía más difícil en algunas poblaciones, nos deja también mucho que desear, porque aquí comparamos lo que en Estados Unidos se alcanza con la población blanca y lo que se alcanza con la población, por ejemplo, afroamericana o la población latina, hispana, nuestra población que vive en Estados Unidos y con la que yo he trabajado a lo largo de los años. Y hay barreras, hay dificultades adicionales. No es la parte biológica nada más, me parece que tiene que ver con acceso a los sistemas de salud, adherencia a los tratamientos, aspectos educativos, sociales, culturales, muy importantes, de los que también quiero tocar brevemente algunos aspectos más adelante. Y entonces, cuando uno piensa de qué manera podemos ganarle la batalla a la diabetes, yo siempre me remonto a este esquema que lo que nos está diciendo es que hay un proceso, e insisto, estoy hablando de diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 1 es una historia diferente, pero en la diabetes tipo 2 es una secuencia muy clara de quién va a desarrollar la enfermedad. Y si bien es cierto que hay que manejar de la mejor manera a las personas con diabetes, y ahora vamos a hablar de algunos aspectos novedosos en este sentido, tal vez la solución no es solamente eso, sino que todos nosotros en nuestros sistemas de salud tenemos que pensar de qué manera ayudar a prevenir el desarrollo no solamente de las complicaciones, sino de la enfermedad como tal. ¿Qué estamos haciendo con aquellas personas que tienen prediabetes? ¿Qué estamos haciendo con aquellas personas que tienen todavía su glucosa normal y no han desarrollado prediabetes, pero que están en ese camino? ¿Qué estamos haciendo para mejorar la salud de la población en general? Eso es lo que quiero hablar en los próximos minutos. Empecemos con el manejo de las personas con diabetes. Y aquí tenemos que recordar que la fisiopatología de la enfermedad, por supuesto, es compleja. Hemos aprendido a lo largo de los años que no es solamente la resistencia a la insulina y la disfunción de células beta de la que hablábamos durante mucho tiempo, sino hay actores nuevos en este drama de la fisiopatología de la enfermedad, como es el sistema nervioso central, por supuesto, el control del apetito y la saciedad, la resistencia a la insulina ciertamente en tejido muscular, pero también en el hígado, a nivel del tejido adiposo, la disfunción no solo de las células beta, sino también de las células alfa en el páncreas, el trastorno gastrointestinal, fundamentalmente por la disfunción de las hormonas incretinas y recientemente la incorporación también de las alteraciones en la excreción de glucosa a nivel renal para contribuir a la fisiopatología de la enfermedad. Y al final, las personas, si no tienen buen control, pues desarrollan las complicaciones y tienen una mortalidad elevada. Hay factores genéticos importantes para cada uno de estos aspectos que acabo de mostrar, pero también el estilo de vida cuenta mucho y aquí es donde los factores sociales, económicos, culturales influyen mucho para desarrollar esta enfermedad. Ahora, yo siempre diré que el cambio en el estilo de vida, una mejor alimentación y ejercicio son la base para el manejo de la diabetes, para la prevención de la enfermedad.
pero sin duda muchas personas requieren otras opciones. Están los tratamientos farmacológicos, las opciones quirúrgicas, como la cirugía bariátrica, de la que no voy a hablar en esta ocasión, pero sin duda tiene un papel importante también para muchos pacientes con obesidad y con diabetes. Pero en el caso del tratamiento farmacológico, hemos visto en las últimas 2 décadas la incorporación de más medicamentos, medicamentos nuevos para el manejo de la enfermedad. Había una época en la que solamente había metformina, sulfonilureas, insulina. En los últimos 15 años se han venido a incorporar una gran cantidad de medicamentos y eso es muy bueno por un lado, pero también ha creado mucha confusión en qué medicamentos utilizar y por qué, en qué pacientes, etcétera. Y ahora tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos 12 clases de medicamentos para el manejo de la diabetes tipo 2. Todos tienen sus ventajas y desventajas. No hay panacea, no hay ningún medicamento que sea el óptimo para todos los pacientes. Por supuesto, eso se tiene que individualizar, pero tenemos que familiarizarnos con todos estos medicamentos. Y algo muy interesante que seguramente ustedes han seguido es lo que surgió de manera no intencional a partir de este mandato que tuvo la Federación de la Aprobación de Medicamentos en Estados Unidos, la FDA, en el año 2008, cuando, recordarán, a partir de la rosiglitazona y su asociación con aumento en el infarto al miocardio en algunos pacientes, hizo que a partir de ese momento todos los medicamentos nuevos que llegaran a la diabetes tipo 2 deberían de tener un estudio de seguridad cardiovascular, no para demostrar que disminuían el riesgo cardiovascular, sino solamente para demostrar que son seguros, que no causan sorpresas inesperadas, negativas en el manejo de los pacientes. Y de ahí fue de donde se empezó toda esta serie de estudios con desenlaces cardiovasculares que seguramente ustedes conocen, una gran cantidad de estudios con las nuevas clases, en concreto los inhibidores de DPP4, los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, que no solamente en algunos casos han demostrado seguridad cardiovascular, sino que han dado sorpresas interesantes de beneficio que no se esperaba, tanto en desenlaces cardiovasculares como en desenlaces renales. Y aquí está el panorama, que por supuesto no se asusten, no lo vamos a revisar, pero hay una gran cantidad de estudios, algunos que ya se terminaron, otros que están en proceso de finalización con estas nuevas clases terapéuticas y otras que vienen en relación con no solamente cómo manejar la glucosa, disminuir la glucosa en los pacientes, que cada vez está pasando a un terreno más secundario, porque el manejo de la diabetes no es glucocéntrico o no debe ser ya, sino que debemos considerar qué podemos hacer para controlar la glucosa, pero además disminuir el riesgo cardiovascular, el riesgo de la progresión de la enfermedad renal y otras complicaciones. Y esta me parece que es una etapa muy interesante que estamos viviendo en la diabetes tipo 2, con la posibilidad de olvidarnos de ese enfoque solo en la glucosa y ver un poco más allá. ¿Qué pasa con el peso? ¿Qué pasa con la presión? ¿Con la dislipidemia? Y por supuesto con la presencia de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Y esto ha sido tan interesante que ahora, bueno, hay varios estudios. Aquí hago un resumen de las 2 clases que han mostrado beneficios, porque con los inhibidores de DPP4 podemos decir muy tranquilamente que fueron neutros, es decir, no aumentaron, tampoco disminuyeron el riesgo cardiovascular, se cumplió con la función que decía yo de demostrar neutralidad y hasta ahí se acabó. Pero con los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1 es una historia diferente. Aquí tenemos en azul a los estudios con los inhibidores de SGLT2, me falta uno que es el Vertis con ertuglufosina, que fue el más reciente, que fue prácticamente neutro con excepción de la insuficiencia cardíaca. Pero aquí tenemos a los 3 clásicos que se han descrito y la gran cantidad de estudios con los análogos de GLP-1 y en ambos grupos ha habido resultados positivos para la disminución de enfermedad cardiovascular con este desenlace típico que es infarto al miocardio no fatal, enfermedad vascular cerebral no fatal y muerte por enfermedad cardiovascular que se ha visto reducida por primera vez con medicamentos para la diabetes en esta forma.
Muerte por enfermedad cardiovascular también ha sido reducido. Aquí ustedes ven si está resaltado con el color correspondiente, que son datos positivos. Y lo que ha sido muy interesante es la disminución en el riesgo y en el desarrollo de insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca solo con los inhibidores de SGLT2, no con los análogos de GLP-1. Esa es una particularidad de esta clase. Y también aquí la combinación de muerte por enfermedad cardiovascular o la insuficiencia cardíaca. En el caso de la enfermedad vascular cerebral, se ha visto con algunos de los análogos de GLP-1 y también aquí los datos sobre infarto al miocardio no fatal. Es decir, tenemos datos de que algunos de estos medicamentos pueden disminuir el riesgo y tan importante ha sido eso que esto ha penetrado, por supuesto, las guías que se han recomendado o que se han puesto a disposición recientemente. Y aquí vemos un esquema muy sencillo de cómo estas dos terapias han venido a crear todo un espacio nuevo de investigación y de manejo para los pacientes, los inhibidores de SGLT2 a partir de favorecer la glucosuria, pero también la natriuresis, una disminución del volumen, pero muchos efectos hemodinámicos muy interesantes que se están investigando en la actualidad para poder explicar los beneficios que se han visto. Los análogos de GLP-1 de una manera diferente a través del efecto probablemente antiaterogénico que puedan tener, más el efecto clásico de aumento de la saciedad, disminución del vaciamiento gástrico y el efecto a nivel de páncreas en la producción de insulina y la disminución de la producción de glucagón. Medicamentos con formas interesantes de actuar. Ahora, esto ha tenido un impacto en las guías porque hasta hace no mucho tiempo, este era el esquema que se recomendaba. Es decir, en un paciente con diabetes tipo 2, después de una buena alimentación y ejercicio, la recomendación era, bueno, metformina, que sigue siendo de primera línea, pero después, de igual, en el mismo nivel, otras opciones terapéuticas. Podría ser la sulfonilurea, las tiazolidinedionas, los inhibidores de DPP4, ciertamente los inhibidores de SGLT2, los análogos de GLP-1 o incluso insulina basal. Y de acuerdo con las características de cada paciente, decidir. Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado. En el año 2018, por primera vez, con base en estos resultados que acabo de mostrar de los estudios, lo primero que se ha recomendado es decir, bueno, a ver, momento, primero vamos a preguntarnos, ¿el paciente tiene enfermedad cardiovascular, sí o no? Y si la respuesta es sí, entonces considerar algunos de los medicamentos de estas clases, que son los inhibidores de SGLT2 o los análogos de GLP-1. Y si no, lo mismo que se había estado haciendo antes. Eso fue apenas hace 3 años. Las cosas han ido evolucionando aún más. Y por supuesto, de acuerdo con los estudios, también el resultado de que había una disminución en la progresión de la enfermedad renal, sobre todo en aquellos pacientes con albuminuria. Eso hay que recordarlo, que es muy importante. Y esto se ha hecho todavía, diría yo, un poco más completo, pero complejo al mismo tiempo. Esto es lo más reciente de la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Europeo, en el que también lo que se recomienda es decir, bueno, a ver, vamos a investigar si están estas complicaciones, pero no es nada más enfermedad cardiovascular, sí o no. Ahora entremos en más detalle. Estamos hablando de enfermedad cardiovascular por aterosclerosis. Si la respuesta es sí, las dos terapias, inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1, están en el mismo nivel. Si es predominantemente insuficiencia cardíaca, eso es exclusivo para los inhibidores de SGLT2. Si hay enfermedad renal, e insisto, si hay albuminuria, los datos son mucho más contundentes con los inhibidores de SGLT2 y si no, podría ser con los análogos de GLP-1 de acuerdo con los estudios que se están haciendo. Si no existe nada de esto, bueno, entonces el esquema tradicional de considerar algunas de las opciones de tratamiento con base en los aspectos clásicos, si uno quiere limitar la hipoglucemia, el peso. Pero del lado derecho, y siempre está en las guías, pero a veces no le prestamos mucha atención, es si el costo es un problema. Y yo podría decir el costo siempre es un problema. Es un problema o para el paciente y su familia, o es un problema para el sistema de salud que lo paga, o es un problema para alguien. Entonces, creo yo que también en todas las decisiones tenemos que considerar el costo de lo que estamos recomendando a los pacientes.
A mí me encantaría que estas nuevas terapias, que a mí me parecen que son muy interesantes, fuesen mucho más accesibles. En algunos casos el costo es prohibitivo para muchas personas y entonces no estamos haciendo la medicina que nos gustaría por cuestiones económicas. Ojalá que las compañías farmacéuticas, ojalá que los sistemas pudiesen buscar la manera de que esto fuese más accesible. Sé que estoy pidiendo demasiado, pero me parece que la tecnología, los avances tienen que estar al alcance de todos los pacientes y no solamente aquellos que tienen dinero para comprarlos. Pero eso es parte del reto que tenemos en la actualidad en el manejo de las personas con diabetes. Pero ciertamente estas dos clases son muy interesantes. Aquí vemos un resumen. En el caso de los eventos cardiovasculares, en general, los dos han mostrado un beneficio. La prevención de insuficiencia cardíaca, como lo decía, es solamente con los inhibidores de SGLT2. La pérdida de peso es mayor con los análogos de GLP-1. La de enfermedad renal, como ya lo comenté, mucho más contundente con los inhibidores de SGLT2. Y uno es medicamento oral, el otro es subcutáneo, aunque ya tenemos por primera vez un análogo de GLP-1 que se puede administrar por vía oral. Y otra pregunta relevante para todos nosotros en América Latina es si estos datos de todos estos medicamentos aplican a nuestra población. Y la verdad es que no en todos los estudios se han incorporado a personas de nuestro grupo racial, étnico. Esta es una publicación que hice yo hace algunos años donde me di a la tarea de ver, de acuerdo con lo que se había publicado hasta ese momento, si el impacto en nuestra población hispana era similar con los análogos de GLP-1 y lo que encontré fue que sí, pero por supuesto no son estudios específicamente hechos en nuestra población. De ahí la importancia también, si es posible, en nuestros países hacer más investigación para saber cómo cualquier tipo de intervención funciona igual o no en nuestra gente. Pero el otro problema, insisto, es no solamente los medicamentos, no solamente las cirugías, que son adelantos importantes. Al final es la educación del paciente. Y me parece que esto es algo también que con la doctora Herrero he hablado a lo largo de los años y sé que lo está implementando ella también en su servicio, la importancia de la educación de los pacientes con diabetes en un esfuerzo multidisciplinario, porque al final los pacientes tienen que tomar decisiones todos los días de cómo mejorar su tratamiento, cómo mejorar el control de su diabetes y enfermedades relacionadas. Por eso es que las guías, esta es la misma guía de la ADA, insiste en que al final es el trabajo continuo, constante con los pacientes en la parte educativa. Pero yo tengo una reflexión muy particular en este sentido. Esta es una publicación de hace un par de años que me invitó a hacer la Asociación de Endocrinólogos Clínicos acá en Estados Unidos, con base en esta brecha de la que hablaba yo inicialmente, de que sabemos mucho, tenemos mucho conocimiento, mucha tecnología, muchos medicamentos, al final a los pacientes les está yendo muy mal. ¿Dónde está ese problema? Bueno, yo creo que existen tres niveles. Primero, los sistemas de salud en los que todos trabajamos nos permiten interactuar con los pacientes y a los pacientes les pedimos que mejoren su alimentación, que hagan ejercicio, que tomen sus medicamentos, etcétera, etcétera. Eso funciona en una proporción pequeña de personas. Los sistemas de salud no siempre facilitan la interacción óptima con los pacientes por cuestión de tiempo, por falta de recursos, por falta de personal, por falta de programas educativos, por lo que sea. Pero lo otro es que cuando hablamos con nuestros pacientes nos centramos en la parte médica tradicional y dejamos de lado aspectos psicológicos, culturales, sociales, económicos. Por varias razones. Una, no sabemos cómo hablar de esas cosas. No es parte, creemos, de nuestra labor, lo cual es un error, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y no sabemos qué hacer con la información que los pacientes nos dan. Es mejor quedarnos en nuestra área de confort y hacer lo que sabemos hacer y no rascar por otro lado en cosas que no nos competen. Pero el ignorar esa parte creo que no nos permite hacer un trabajo completo con los pacientes para poder ayudarlos mejor. Ahí viene esta parte izquierda de los factores nuestros como proveedores de salud, en el que tenemos que buscar la manera de acercarnos a los pacientes, conocerlos más, entenderlos para poder ayudarlos de una mejor forma.
Y hace también unos años publiqué esta lista que yo le llamo de la A a la Z, y que los invito, y si quieren les puedo hacer llegar esto a través de la doctora Herrero, que es una lista de factores que organicé en orden alfabético, no por orden de importancia, de aspectos fundamentales para el manejo de la diabetes en nuestros pacientes. Y todos y cada uno de ellos, créanme, tiene validez científica porque hay estudios que dicen que evaluar estos aspectos son importantes. Por ejemplo, el aspecto de depresión, aspectos emocionales es fundamental, pero depresión es el diagnóstico más frecuentemente omitido en la práctica clínica. No sabemos cómo identificarlo, es parte que tenemos que mejorar. Los aspectos de educación, los aspectos de comprensión en salud para poder hacerlo mejor con nuestros pacientes, la parte nutricional en la que fallamos terriblemente. Por eso es que ahora recientemente en Harvard acabamos de lanzar un curso de nutrición para médicos clínicos, justamente porque no sabemos hacer las recomendaciones adecuadas, y eso es parte importante de lo que creo que tenemos que hacer. Aspectos de tecnología, el uso de la telemedicina y otros aspectos importantes, hablar con los pacientes, escucharles, y esto que pongo yo al final, que en inglés es una expresión muy común, zippet, que quiere decir cerrar la boca, cerrar el pico, no sé cómo lo digan ustedes, pero quiere decir que hablamos demasiado los clínicos y no dejamos que los pacientes hablen. Y al final es una insatisfacción absoluta cuando se entrevista a los pacientes, cuando dejan la consulta, se van sin realmente haber expresado todo para los médicos. Entonces creo que hay oportunidades para hacer las cosas mucho mejor. Un punto que si quieren podemos hablar, si es que nos da tiempo, es esto de las visitas médicas en grupo, que a mí me ha encantado. No son clases, son visitas médicas. En lugar de ver pacientes uno tras de otro, en ocasiones lo que hago es reunirlos, y obviamente es una labor de equipo porque hay que preparar muchas cosas, pero lo que hago es darles consulta a uno por uno, pero en un ambiente de grupo, de manera que en cuanto se está discutiendo algunos aspectos de cada paciente, los demás están escuchando, están aprendiendo, se están motivando, y la realidad es que la posibilidad de incorporar este tipo de actividades puede ser muy enriquecedora. Hay que manejar, por supuesto, aspectos de confidencialidad, etcétera, pero puede funcionar muy bien. Estamos intentando cosas distintas para tratar de ver cómo podemos ayudar más a nuestras poblaciones. Quiero en estos últimos minutos nada más entonces pasar a estas otras partes, que es, si bien es cierto que tenemos que manejar a las personas con diabetes, ¿qué hacer con aquellas que están en riesgo? Aquí les recuerdo que esto de las fases previas a la diabetes tipo 2 es lo que se conoce como prediabetes, y hay dos categorías, la glucosa alterada en ayuno y la intolerancia a la glucosa. Esta última se define de acuerdo a la respuesta a una carga de glucosa a las 2 horas. Lo normal es menos de 140 miligramos por decilitro, y si está entre 140 y 199, eso es intolerancia a la glucosa. Y en el caso de la glucosa en ayuno, si está entre 100 y 125, eso es glucosa alterada en ayuno. Estas personas tienen más riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar enfermedad cardiovascular y otros problemas. Si tienen las dos alteraciones, el riesgo es 2 veces más alto que si tienen solamente una de ellas. Yo creo que uno de los aspectos importantes en cualquier servicio de diabetes o hospital es la búsqueda intencional de personas que están en riesgo de desarrollar diabetes. Y una vez que se encuentran a estas personas, se les puede ofrecer algo. Obviamente esto daría para otra charla completamente, pero recordar que también la hemoglobina glucosilada se puede utilizar si está entre 5.7 y 6.4, ese es el terreno de lo que llamamos prediabetes, y si está arriba de 6.5, como sabemos, eso es sugestivo de diabetes. Hay que repetir las pruebas antes de establecer un diagnóstico completo, como ustedes lo saben. Pero como mencionaba la doctora Herrero, he tenido el privilegio de ser investigador del programa de prevención de diabetes en Estados Unidos desde hace 20 años prácticamente, en donde lo que hemos hecho es investigar si la diabetes se puede retrasar, se puede prevenir. Y la respuesta es absolutamente. Estos son los datos que se publicaron ya hace mucho tiempo, en el que lo que encontramos fue que si alguien pierde peso, lleva una mejor alimentación, hace ejercicio,
disminuye en un 58% el riesgo de desarrollar diabetes, con una pérdida de peso de aproximadamente 7 a 10%. Metformina, 850 miligramos 2 veces al día, pérdida o una disminución de un 31% en el riesgo de desarrollar diabetes. Es decir, hay estrategias bien conocidas que podrían funcionar. Ahora, ¿cuántos programas de prevención de diabetes existen? Muy pocos comparados con la cantidad de personas que están en riesgo de desarrollar la enfermedad. Así es que este es un área de oportunidad también importante. Y le hemos dado seguimiento a estos pacientes ya por muchos años, donde la pérdida de peso fue mucho mayor en la fase inicial del estudio y después ya no tanto. ¿Por qué? Porque hemos perdido contacto con los pacientes, es más esporádico, es difícil sostener estos esfuerzos, pero es algo posible. Lo más importante es que aquellas personas que participaron en el grupo de cambios en el estilo de vida que ustedes ven aquí en esta barra azul, siguen manteniendo una conversión baja para el desarrollo de diabetes y en el caso de los otros grupos ha disminuido porque han incorporado muchos de estos aspectos de cambios en el estilo de vida. Es decir, sí podemos ayudar a los pacientes a retrasar al menos el desarrollo de la diabetes tipo 2, lo cual me parece muy importante. Y también está este consenso en el que participé de cómo prevenir la diabetes, el consenso de prediabetes publicado por la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en donde hablamos con mucho más detalle de todos estos aspectos y algunas de las recomendaciones para implementar en la práctica clínica. Así es que yo creo que hay oportunidades en todos los niveles, en todas las etapas, pero me parece que no es solamente la gente con prediabetes, sino la población general, los niños, los adolescentes que tienen obesidad. Y aquí les muestro este estudio que hicimos hace algunos años en donde estudiamos a niños latinos, hispanos que viven en Estados Unidos con sobrepeso, por arriba de la percentila 85 para su edad y sexo. Y los comparamos con niños de peso completamente normal. Aquí los ven los controles y los niños en riesgo. Jovencitos, niños, adolescentes de 13, 14 años de edad, ya tenían algunas alteraciones, por supuesto, mayor grasa corporal, por definición, así los incluimos, pero lo importante es que a pesar de que sus cifras de glucosa eran perfectamente normales, tenían ya hiperinsulinemia por la resistencia a la insulina, pero tenían sobre todo una serie de alteraciones de los marcadores de disfunción endotelial, de inflamación, alteraciones vasculares que sugieren que estos niños que tienen sobrepeso no son niños sanos, son niños que tienen riesgo para desarrollar diabetes y riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular en edad temprana. Así es que creo que trabajar solamente con los adultos es importante, pero es insuficiente. Tenemos que buscar la manera de trabajar con las familias en etapas más tempranas de la vida para poder realmente vencer este problema de la mejor forma. Y esta es la última diapositiva que tengo para ustedes, porque no podemos dejar de hablar de la pandemia. Desafortunadamente, todavía no estamos fuera de ella, pero tuve el año pasado el privilegio de participar en este consenso a nivel internacional en el que varios expertos, digamos, nos reunimos para discutir cómo estaba afectando el COVID a los pacientes con diabetes en distintas partes del mundo. Y la reflexión que a mí me parece más importante de todo esto es la siguiente. A ver qué les parece. Aquí en el lado, del lado izquierdo, en la parte superior, tenemos lo que era el manejo de los pacientes antes de la pandemia. Y la realidad es que el modelo tradicional ha sido esperar a que los pacientes vengan a la clínica del hospital, manejar el problema agudo y mandarlos a casa. Y sabemos, como ya lo comenté, esto ha funcionado en un grupo pequeño de pacientes. Ahora nos hemos forzado a no recibir a los pacientes en las clínicas y hospitales por el posible contagio. ¿Y cómo nos comunicamos con ellos? Bueno, a través del teléfono, si se puede, a video, conferencias, de la manera que se pueda, se comunica uno con los pacientes. Y además, tratar de buscar la forma de estar presentes con ellos, aunque no estén en la clínica. Esperamos que para el futuro no regresemos a lo que estábamos haciendo antes, me parece que sería un error, sino capitalizar en esto que hemos aprendido e incorporar algunas de estas estrategias. Por ejemplo, yo creo que sería ideal incorporar la telemedicina como parte rutinaria para el manejo de los pacientes. Obviamente, a lo mejor no se puede con todo mundo.
las llamadas por teléfono, el buscar la forma de estar presentes en su vida un poco más, y obviamente eso requiere la creación de equipos, modelos que puedan ser sustentables desde el punto de vista económico, etcétera. Pero lo que estábamos haciendo no estaba funcionando, tenemos que pensar de una manera distinta. Y por supuesto, esto ojalá nos permite estar mejor preparados para desastres futuros que esperamos, por supuesto, no se den muy pronto. Así es que quiero terminar aquí. Obviamente no toqué todos los aspectos de la diabetes, pero quiero estar seguro que hay un poco de tiempo si es que hay comentarios, preguntas. Felicito al Sanatorio del Salvador por sus 25 años. Ojalá que sean muchos años más. Y nuevamente gracias a la doctora Herrero por la invitación y a todos ustedes por escucharme. Le cedo la palabra a la doctora Herrero. Gracias. Muchas gracias, Enrique. La verdad que un placer. Un placer, no puedo decir otra cosa, no me salen más palabras, además de la emoción que me da verte acá, escucharte, así que la verdad que te agradezco un montón. Y sí quiero invitar a los otros panelistas que se unan, y que al doctor Alejandro Daín, al doctor Andrés Peñalosa y al doctor Santiago de Loredo, que prendan las cámaras, así ellos puedan preguntar, y por supuesto que el resto de los miembros que están acá escuchando la charla puedan hacer, si quieren, algunas preguntas de forma escrita. Yo ahí no lo veo al doctor Andrés Peñalosa, y ahí está lo veo al Santi y al doctor Alejandro Daín. Bueno, siempre tiene que haber uno primero que pregunte, que se anime a romper el hielo, así que yo lo voy a invitar al más joven, que siempre también es un poquito el más caradura y con el que he salido bastante, así que al doctor Santiago de Loredo para que haga la primer pregunta. Hola, ¿qué tal, Maya? Bueno, antes que nada, doctor Caballero, un gusto y un placer, como siempre, escucharlo. Usted es un referente y un maestro a nivel mundial en todo esto, así que realmente es un gusto y un placer estar acá. Gracias, Maya, y al sanatorio por invitarnos a participar. Doctor Caballero, le quería hacer una pregunta. Es cierto que en estos últimos 3 años las guías han estado cambiando, como bien usted mostró, estas nuevas 2 clases terapéuticas, los SGLT2 y los análogos del receptor GLP-1, han demostrado disminuir eventos cardiovasculares y, por lo tanto, si se quiere, prolongar la cantidad de vida o mejorar la calidad de vida en muchos pacientes. Ahora, en nuestro medio, y estimo que en el medio suyo también, es muy baja la cantidad, la proporción de pacientes que usan esto. Estuve viendo algunas publicaciones que decían que entre el año 2015 y 2020 un poco el uso de los SGLT2 pasó entre un 3 a un 10%. En nuestro país es un poco más bajo, tengo entendido que es alrededor de un 6%, si se quiere, de los SGLT2, y los GLP-1 aún menos. Ahora, mi pregunta es, ¿usted cree que esto es por un tema solamente de costos y acceso, o falta, o todavía está la inercia médica, todavía está el médico que no lo tiene del todo incorporado, a pesar de que ya hace 3, 4 años las guías han estado cambiando, la evidencia es muy fuerte, pero así todo el uso de estas moléculas es muy bajo? ¿Cuál cree usted que es el problema en esto y qué se puede hacer para mejorarlo o modificarlo? Sí, excelente punto, Santiago. Yo creo que es una combinación de aspectos económicos, porque ciertamente el costo de los medicamentos impide que muchos pacientes los puedan utilizar. Para nosotros, a pesar de que mucha gente no lo crea, tenemos limitaciones. Hay gente, sobre todo con la que yo trabajo, que aunque tengan seguro médico, tienen que pagar algo que le llamamos copago, y que a veces pueden ser $20, $25 por un mes de tratamiento, que uno diría, bueno, a lo mejor no es tanto comparado con el costo del medicamento, pero cuando una persona toma 10 medicamentos diferentes, es una cantidad importante y mucha gente no lo puede hacer. Pero la otra parte es que yo creo que todavía el médico de atención primaria, el médico internista, todavía no ha incorporado estos tratamientos de manera rutinaria. Siguen estando utilizados sobre todo por los especialistas, los endocrinólogos, no se diga los cardiólogos, los nefrólogos. Ahora obviamente sobre todo los inhibidores de SGLT2 se están usando mucho más.
Pero nosotros vemos una proporción pequeña de personas con diabetes, la mayoría son vistos por los médicos de atención primaria. Y todavía hay cierta renuencia a utilizarlos porque también, como siempre, hay dudas en relación con los efectos adversos. Es decir, hablé de lo positivo de los medicamentos, pero hay que recordar que también con los inhibidores de SGLT2 ha habido algunas preocupaciones en relación a que si pueden causar no solamente las infecciones vaginales o genitales en términos generales, sino también hipotensión, si en el paciente de edad avanzada son seguros, los pocos casos que ha habido de cetoacidosis diabética, si ha habido algunas otras alteraciones. Entonces, el médico muchas veces espera y decir, bueno, voy a esperar a que se usen, ya que tengan un buen número de años usándolos los especialistas, entonces yo los incorporo. Y esa es como una tendencia en parte de esa inercia clínica que manejas tú también, que dices que hace que mucha gente no los incorpore. Yo creo que es cuestión de tiempo, viene parte de educación, hay que educarnos nosotros para que educar a la población. Pero yo insisto, a pesar de todo, yo creo que los medicamentos, por maravillosos que son, no son la solución para el problema de la diabetes. Ciertamente van a ayudar, pero al final creo que es esta visión que espero haya podido dar de que al final tenemos que manejarlo lo más pronto posible, porque lo ideal es que la gente no desarrolle ni siquiera enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, sino que los captemos desde antes y los manejemos adecuadamente para evitar que progresen. Pero bueno, es una combinación, creo yo, Santiago, de estos factores. Muchas gracias. Doctor, Muchas ¿cómo gracias. le va? Ah, no, Adelante, no Andrés, escuchamos. adelante. Bien, Bueno, no, yo quería... veo que van a ir de más joven a más grande, evidentemente. Así Evidentemente bueno, que sí, hoy no quería ser el último porque es el más viejo, está claro. sí, claramente, pero bueno, no importa, vendremos después. No, lo mío es una pregunta más desde el punto de vista que me interesaría saber lo operativo, dado la gran evidencia que hay y el avance de toda la investigación sobre los efectos cardiovasculares, sobre todo SGLT2 y el resto, AGLP, y estoy notando la fuerte presión me refiero respaldada con evidencia, pero no deja de ser presión, sobre el área de los especialistas en cardiología, instándolos a que utilicen de manera, digamos, casi protocolar, insuficiencia cardíaca, SGLT2, es decir, ustedes allá, con todo el avance y siendo un centro de referencia en diabetología, y ustedes que marcan tendencia, ¿cómo están viendo esto, en primer lugar, digamos, el funcionamiento de la especialidad de cardiología, en primer lugar, y cómo han maniobrado esto? Porque nosotros en distintas reuniones hemos propuesto interactuar, que no, acá en Argentina, encima, todo el auge de información se ha dado en este contexto de que nos hemos separado, digamos, no nos vemos casi. Entonces, como que le dio la lapicera libre a quien quiera, total, hay poco, o una disminución de los controles, y casi como que si pasa algo no se ve. Entonces, me parece que estamos entrando en un tema, es como que yo indique, no sé, algún medicamento antiisquémico o alguna cuestión de esto, que me da prurito de decir, bueno, ¿cómo les dan tanta seguridad a otros especialistas que no tienen desarrollado esta especialidad? Bueno, te puedo decir, excelente punto, Andrés, porque si bien es cierto que todos estos medicamentos iniciaron para el control de la diabetes con estos beneficios adicionales, poco a poco se ha ido transformando, sobre todo en el caso de los inhibidores de SGLT2, porque los estudios más recientes demuestran que son efectivos, por ejemplo, tanto en enfermedad renal como en insuficiencia cardíaca, aún en personas que no tienen diabetes. Es decir, la diabetes pasa ya a ser un tema secundario, y por eso es que los cardiólogos, los nefrólogos los han adoptado como medicamentos de primera línea, y eso está pasando. Ahora, yo trabajo en el Hospital Brigham, que es el que tiene además uno de los grupos de cardiología más fuertes del mundo, de hecho, donde se han hecho muchos de los estudios con los inhibidores de SGLT2, con los análogos de GLP-1, y se utilizan muchísimo. Los cardiólogos los usan mucho, los nefrólogos también. Pero la clave, yo creo, Andrés, es lo que decías tú. Nosotros, por ejemplo, hemos creado grupos en el que los endocrinólogos
los cardiólogos, los nefrólogos, de hecho, estamos en un contacto muy cercano para poder discutir muchos de estos aspectos, porque también no se vale utilizarlos indiscriminadamente. Ahí es donde entramos los endocrinólogos, porque si bien es cierto que pueden tener cierta indicación para la parte de nefrología, cardiología, a veces el cardiólogo no está pensando en muchos de los otros aspectos relacionados con la diabetes. Y ahí es donde creo que nosotros entramos para poder manejarlo en conjunto. Pues a mí me parece que sí, tienen su lugar, por supuesto, pero la clave es lo que tú decías, que yo creo que hace falta establecer esa comunicación entre las distintas especialidades, porque al final el paciente es uno solo, lo estamos viendo desde distintos ángulos, pero el paciente requiere que haya esa mejor comunicación. Yo espero que eso es lo que obviamente se pueda dar de mejor manera en los servicios clínicos. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Realmente un lujo escucharte. Y cuando Maya me comentó de esta invitación, en realidad más que invitación como panelista, me parecía más interesante estar como oyente de tu generosidad, que siempre has compartido tus conocimientos con nosotros. Así que muchísimas gracias otra vez. Tenerte, aunque sea un poquito en Córdoba, en estas modalidades virtuales, siempre es sumamente interesante. Ojalá sea en persona en algún momento, pero bueno. Ojalá que sí, sea pronto. A mí me interesa mucho esta visión global que has comentado. Me parece que es muy importante salir de lo que hemos aprendido estos últimos años. Inclusive hemos pasado de la visión glucocéntrica, pero cuando hablamos de la visión cardiológica, creo, o cardiocéntrica o cardiorrenal, creo que todavía nos falta una visión mucho más integral del paciente. Y te quería preguntar, en tu experiencia, ¿cómo funciona? Lo tenemos en todas las guías, a esto de poner esto del Centered Patient Approach y de tener al paciente en el centro y de compartir las decisiones con el paciente, pero en definitiva muchas veces seguimos manejando algo de ciencia patriarcal. Entonces quería conocer tu experiencia en esto, de cómo lo involucras al paciente. Yo creo que eso también va a cambiar un poco lo que contaba Santiago, y que es una gran realidad, ¿no? Esto del bajo uso de drogas con probada trayectoria cardioprotectora. Y yo creo que también en parte de eso no es solo parte de inercia, sino también parte de la falta de la reubicación del paciente en el centro. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo van ustedes en esto? Sí, sí, es un punto muy importante, Alejandro. Además, me encanta porque mucho de lo que yo he reflexionado al respecto está en esa área, porque si bien es cierto que decimos, sí, el paciente está en el centro, el paciente es el que al final toma las decisiones, la realidad, como bien lo dice, seguimos siendo dictatoriales en nuestra manera de ver a los pacientes. Simplemente llegan, nosotros le decimos, mire, este es el problema y esto es lo que tiene que hacer. Y aquí está la prescripción y haga A, B, C y D y nos vemos en 2 meses. Y no estamos realmente tomando en cuenta muchos de los aspectos de los pacientes, no los estamos involucrando en la toma de decisiones, esa es la realidad. Y eso es un problema en medicina en términos generales. Si bien recuerdo, de hecho, cuando Maya estuvo acá en Boston, presentaste, ¿te acuerdas, Maya? Un trabajo que fue en la reunión de la Asociación Americana de Diabetes en San Francisco, si bien recuerdo, donde justamente lo que hablábamos era de los aspectos sociales, de los aspectos culturales de las personas y cómo influye eso en el manejo de las personas con diabetes. Insisto, esto no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque los médicos, y lo digo con respeto, porque obviamente yo soy médico también, somos muy buenos para la parte biomédica, la parte de la fisiopatología, los medicamentos, las pruebas diagnósticas y todo eso. Pero la otra parte no la sabemos hacer bien. Y esto de incluso comunicarnos con los pacientes, de darles pie para que ellos puedan decidir con nosotros, presentarles opciones, interesarnos en lo que ellos quieren, involucrar a la familia y todo eso, ni tenemos tiempo, ni nos interesa y no forma parte del sistema de salud. Pero yo creo que por eso es que no estamos alcanzando las metas de tratamiento de forma adecuada. No digo que esta sea la solución completa, pero seguramente ayudaría si pensamos en desarrollar modelos que realmente nos permitan incorporar a los pacientes de una mejor forma. La parte educativa,
la parte social. Sin duda, eso creo que es fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo solamente para cerrar, yo cuando estuve ahí con vos, Enrique, en aquel momento era cuando ustedes recién estaban empezando las reuniones esas grupales que ahí mostraste la foto. Sí. Y la verdad que creo que mucho de lo que vos estás hablando ahora en una reunión social médica con toda esa cantidad de pacientes y vos como profesional, a la cual también estaba siempre la nutricionista y una enfermera, eran fantásticas, porque la pregunta de uno en realidad es la pregunta del otro que a lo mejor no se animaba a hacer. Creo que en la parte educacional era más fácil hacerla, porque en realidad vos tenías 20 pacientes, y esto lo digo tanto desde el punto de vista económico para el médico como de tiempo y todo. Es decir, ustedes cobraban a cada paciente una consulta, pero a la vez la hacían grupal. Entonces, realmente en 30, 40 minutos veían 10, 15 pacientes a los cuales a la mayoría se le decía muy probablemente lo mismo, porque es lo que nos pasa en el consultorio, que la información que brindamos es prácticamente la misma a todos los pacientes, una sola vez en 40 minutos, y a la vez vemos 12, 15, 10 pacientes, depende de lo que eran las reuniones grupales. La verdad que eso ayudaba un montón, los pacientes se sacaban muchas más dudas, en el tratamiento obviamente que después cada uno era específico con cada paciente y se les daban las indicaciones y las preguntas individuales que se querían hacer se las hacían. Y la verdad es algo que era, creo que se podría de alguna forma ver de implementar en el sistema de salud nuestro, que la verdad que no lo hacemos de eso, sí lo hacemos como grupos de educación sí se hace, pero no se hace por ahí como consulta, digamos. Es una idea distinta, digamos, idea. pero creo que podría funcionar. Hay que manejar muchas cosas, como recuerdas, desde la organización, antes de la visita, durante y después. Sí, pero sí. al final todos tenemos que reconocer que nosotros podemos tener un impacto positivo en los pacientes, sin duda, pero otros pacientes pueden tener un impacto todavía mayor que nosotros, porque ellos, más que nosotros, entienden lo que es, obviamente, tener las enfermedades y saber cuáles son los retos y las oportunidades. Entonces, yo siempre he creído que incorporarlos de la manera que se pueda siempre es algo que puede funcionar bien. Bueno, yo más que agradecida de tenerte acá, la verdad que para mí ha sido hermoso, no tengo palabras de agradecimiento. Obviamente que les agradezco también a Santiago de Loredo, a Lale y al doctor Peñalosa. Y bueno, sí los dejo ahora para que sigan cada uno con sus actividades. La verdad que fue un placer llevar a cabo esta actividad. Antes de cerrar la actividad, doctor, si puedes mutearte un momentito, queremos agradecer en nombre de la institución, de las autoridades, bueno, el doctor Cámara quizás quiera dar algunas palabras, en la generosidad del tiempo del doctor Caballero, también de los panelistas, y bueno, que se hayan sumado a participar de este ciclo, que para la institución ha sido la manera de celebrar los 25 años, los primeros 25 años, como dice el doctor Cámara. Doctor. Bueno, la verdad que sí, ha sido un gran orgullo y un placer escucharte, Enrique. Permítame que te tutee, creo que no tenemos tanta diferencia de edad. Yo también soy uno de los viejitos. Me acabas de decir viejito. Ya no me gustó eso, ya no me gustó. Así que, bueno, pero la verdad que esta conferencia que nos has dado nos pintó bien el panorama complejo que tiene la diabetes desde el punto de vista del enfoque, digamos, social, desde el punto de vista del enfoque farmacológico, del enfoque humano. Así que la verdad que muchísimas gracias y un placer. Esperamos contarte en algún momento con alguna otra conferencia en el futuro. Con mucho gusto. Sí. Muchas gracias por invitarme y felicidades por estos primeros 25 años del sanatorio. Bueno, gracias, doctor. Vamos a compartir una plaquita antes de cerrar, donde anunciamos las dos últimas actividades del ciclo de conferencias. Como decíamos al principio, se trató de 25 webinars para celebrar 25 años, y las últimas son la del día de mañana, que es viernes 3 de diciembre a las 9 horas, bien tempranito, quemaduras, qué hacer en consultorio. Esto lo organiza el Servicio de Dermatología del Sanatorio de El Salvador, convocando como disertante al jefe del Servicio de Cirugía Plástica, ¿sí?
Y el día jueves 9 de diciembre, el doctor Bacarino de Buenos Aires, él es jefe de cirugía cardíaca del Hospital Austral, de cardiovascular del Hospital Austral de Buenos Aires, va a presentar cirugía valvular mínimamente invasiva. Estas son las últimas 2 invitaciones que dejamos a todos los espectadores. Y bueno, comentarles que el nivel de participación ha sido estable en este webinar, que a veces es difícil estar más de 1 hora conectado, así que agradecemos a todos los participantes y despedimos entonces al panel y al doctor Caballero. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.